Josué capítulo 1 versículo 8. Pero aquí nos agranda más de lo que nosotros tenemos que hacer en ese pacto que el Señor quiere que nosotros entremos con Él. Porque en Josué capítulo 1 versículo 8, si alguien lo tiene, léalo, por favor. Josué 1:8. ¿Qué dice? Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Notaron? ¿Qué dice? Las palabras que tú tendrás en tu boca serán ¿qué? La ley de Dios. Y eso ayudará a que tus caminos se enderecen. Que todo lo que tú has hecho mal se haga bien. Que tú que estás en la oscuridad ahora vuelvas a la luz. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Él desea pelear por nuestras batallas. Por eso Él quiere entrar ¿con qué? En un pacto contigo y conmigo. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú a entrar en un pacto, en servir y obedecer la voluntad de Dios? Aquí dice, obedece sus mandamientos. Obedece la voluntad de Dios. Miren lo que dice en Salmos 40, versículo 8. Salmos 40, versículo 8. Miren lo que significa hacer la voluntad de Dios. Porque muchos dicen, bueno, yo obedezco a Dios, yo aguardo la voluntad de Dios, pero no tengo que entrar en un pacto de obediencia con Él. Miren lo que significa aquí, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de ¿dónde? De mi corazón. El hacer la voluntad de Dios es obedecer su ley. Yo no lo estoy diciendo, ahí está. Vamos a ver otro, Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Note lo que dice la palabra de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Esa debería de ser la oración día a día. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Hermano, necesitamos pedirle al Señor que Él nos lleve ¿a qué? A hacer su voluntad. Y su voluntad acabamos de ver que es que obedecerle, tener su ley en nuestro corazón. Y cuando yo estoy hablando de la ley de Dios, estoy hablando sí de los 10 mandamientos, pero estoy hablando de toda su palabra. La completa ley. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 6, del versículo 9 en adelante, donde el Señor les enseñó a los discípulos y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más dice? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. A ver, ¿ya se les olvidó a ustedes? Hágase tu voluntad, así como en la tierra como en el cielo. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor día a día? Señor, enséñame a hacer tu voluntad y que sea hecha tu voluntad. Oiga, ¿eso no es una entrega completa a Dios? Todo lo que usted pasa en su vida es por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es justa, porque dice la palabra de Dios, todos sus caminos son justos.
Romanos capítulo 2, versículo 13. Estamos hablando acerca de la voluntad, hacer la voluntad de Dios. Y lo que estamos estudiando nosotros en estas últimas semanas es hacer la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley, sino que... allá me adelante. Porque no son los oidores de la ley. ¿Lo encontraron ahí atrás? Romanos 2:13. Romanos 2:13. No quería ir porque para allá no lo habían encontrado. En Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. La ley no les salva. Pero escuchen, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. O sea, no es solamente saber la ley, sino que es vivir la ley en nuestras vidas. ¿Y la ley es qué? Su palabra. Toda su palabra. Por eso el Señor dice, este es mi pacto contigo, que hagas tú mi voluntad. ¿Qué dice Santiago 1:22? Sed hacedores de la palabra. Vamos a buscarlo, Santiago, para beneficio de aquellos que tal vez nunca han escuchado estos textos, en Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de ¿qué cosa? De la palabra. ¿Cuál es la palabra? Toda la palabra. Toda la palabra. Sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Por eso el sistema de ¿qué? De sacrificio, sacrificante y sustituto. ¿Y por qué? ¿Por qué ese sistema? Porque era una revelación sobrenatural, interna, para que sepamos cómo hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios no estableció el sistema de sacrificios, porque era una revelación para cada uno de nosotros, para que sepamos hacer la voluntad de Dios. Y el pecador tenía su parte, así como el sacrificio tenía su parte.